Entonces, bueno, ya entrando propiamente a la parte de lo que es la beta oxidación, bueno, la habíamos introducido, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Habíamos hablado, bueno, de que los ácidos grasos se tienen que transportar al interior, ¿verdad? Y de que es un proceso en el cual nos va a generar acetil-CoA y nos va a generar poder reductor, ¿verdad? Por degradación de cada dos carbonos de los ácidos grasos. Entonces ahora íbamos a detallar un poquito las reacciones en particular, ¿verdad? Decíamos, bueno, imaginémonos que aquí tenemos una cadena, ¿verdad? Este R, pues puede ser de diferente longitud, ¿verdad? Puede ser, no sé, 10, 12, 14, 20. Y tenemos acá, pues adyacente al carbonilo, dos hidrógenos, los cuales se van a oxidar, ¿verdad? Se van a remover de la cadena alquílica para darnos un doble enlace, ¿verdad? Y esta oxidación va asociada pues a una reducción de un FAD, ¿verdad? Que se encuentra en la deshidrogenasa del transenoilo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar en términos generales, ¿verdad? Un acil-CoA, ¿verdad? Entendiendo acil como cualquier grupo acilo, ¿verdad? Puede ser no sé, un lauril-CoA o un lo que sea, ¿verdad? Dependiendo del ácido graso que esto venga. Y acil-CoA pasaría a ser un trans 2,3, ¿verdad? Porque carbono sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Trans 2,3 enoil-CoA. Nada más un poco, esto es para, a ver, algunas fuentes se hicieron un poquito más grandes y se ven un poco extrañas, pero es para que ustedes vean la estructura de el FAD, ¿verdad? Que sería como esta parte de acá. Y y el FMN, perdón, el FAD sería como todo, ¿verdad? El, el dinucleótido de adenina y flavina, ¿verdad? O el mononucleótido de flavina, ¿verdad? Que es la flavina es esta parte de acá, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí el residuo fosforilado, ¿verdad? Y pues el dinucleótido sería el que contiene ambas, ¿verdad? En el caso de la flavina, el proceso en el cual ella se reduce, ¿verdad? Media por la adición de los dos hidrógenos con el electrón, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el nitrógeno, si se agrega el hidrógeno con el electrón, bueno, hay un movimiento de electrones aquí, ¿verdad? También que se van estos electrones al oxígeno. Y posteriormente, bueno, este radical es relativamente estable, ¿verdad? Porque tiene estructuras de resonancia con todo esto. Y posteriormente se agrega un segundo H, ¿verdad? Vamos a ver en este otro de acá abajo, ¿verdad? Lo cual haría también un movimiento de electrones acá para, bueno, completar un enlace nuevo con la adición de esos dos electrones que venían con los hidrógenos.
y quedaría pues este nitrógeno ya con su par de electrones, ¿verdad? Y este otro nitrógeno también con su par de electrones. La estructura sigue siendo resonante, ¿verdad? Y eventualmente cuando ellos lo ceden, pues hacen el proceso contrario. ¿Se entiende la idea? Profe, yo no, me perdí. Vamos a ver. El mononucleótido el dinucleótido, toma 2 hidrógenos de los ácidos grasos, ¿verdad? Con sus electrones. Entonces, el primero se agrega aquí arriba, ¿verdad? Y el segundo se agrega aquí abajo. Originalmente en esta estructura, pues hay pares de electrones acá, ¿verdad? Por ejemplo, si yo, este par de electrones lo moviera uno para acá y el otro al hidrógeno, y el otro aquí al nitrógeno, dejando este enlace, en este nitrógeno de aquí arriba me faltarían los electrones, ¿verdad? Pero habiendo hecho la adición de los hidrógenos con sus electrones, ya me quedaría, digamos, la estructura completa de esta manera. Es decir, sencillamente ustedes recuerdan, estos compuestos es un transportador. Entonces se agrega los hidrógenos con el protón y posteriormente cuando ellos lo ceden, los vuelven a perder, ¿verdad? Y se volvería a hacer la otra estructura que teníamos inicialmente. Ahora sí, más o menos. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces dice, el poder reductor es transferido a una ubiquinona, ¿verdad? Recuerdan que habíamos visto ese proceso en la parte de la fosforilación, ¿verdad? Que el FAD entraba ahí en la mitocondria, ¿verdad? Era transferido a una ubiquinona, ¿verdad? Dice en 2 procesos que involucran la deshidrogenasa del acilo y la reductasa de el, em, de la flavina de transferencia de electrones y la ubiquinona. ¿Verdad? Dice aquí que la deshidrogenasa del acilo, como ya se habló, es la enzima que hace la oxidación del acilo al enoilo, es decir, esta reacción de aquí. Y transfiere ese par de electrones al FAD. Luego, el FAD, ya en su forma reducida, dice, unido a ella, a un FAD unido como grupo prostético de la flavina de transferencia de electrones, una proteína hidrosoluble. Es decir, se pasa de un FAD a otro y finalmente a la ubiquinona, ¿verdad? Y posteriormente ahí continúa el proceso en la cadena de transferencia de electrones. La ubiquinona tiene un mecanismo parecido para ganar los electrones, ¿verdad? Sabemos que estos electrones venían de de un FAD, ¿verdad? De un FAD que estaba reducido. Entonces, acá, donde tenemos estos 2 grupos carbonilos, se agregan los 2 H's, ¿verdad? Y eso hace que esto se convierta en una estructura de benceno, ¿verdad? Ambos compuestos tienen aromaticidad, ¿verdad? Pues también los carbonilos tienen resonancia, ¿verdad? La estructura tipo ubiquinona y se convierte en una estructura tipo ubiquinol, ¿verdad? Y posteriormente, cuando esta estructura cede los electrones al siguiente, pues se vuelve a convertir en esta estructura que teníamos acá. ¿Verdad? Entonces, bueno, los electrones vienen del ácido graso, ¿verdad? En su forma de acil-CoA. Él pasa a su forma de enoil-CoA, que es a la forma de doble enlace.
¿verdad? Y le pasa los electrones a un FAD, ¿verdad? Que estaba oxidado y se reduce. Este FAD le pasa los electrones a otro FAD que está asociado a una flavina de transferencia de electrones, ¿verdad? Este FAD de esta flavina de transferencia de electrones, se los pasa a un centro de hierro de una reductasa de la flavina de transferencia de electrones y la ubiquinona, ¿verdad? Que estaba oxidado como hierro 3 y pasa como a hierro 2, ¿verdad? Como es solo un electrón, se necesitan dos de ellas, ¿verdad? Ahora, esta enzima, esta reductasa que está ahora tiene el hierro en su forma reducida, le transfiere los electrones a una ubiquinona que se convierte en ubiquinol, ¿verdad? Y el ubiquinol, pues, continuará el proceso, ¿verdad? Hacia, hacia hacia el complejo 3, ¿verdad? ¿Entendido esta parte? Sí. Otra vez es como ir jugando papita caliente, ¿verdad? Pasándose los electrones de unos a otros. Ok, la siguiente reacción entonces tenemos el transenoil, ¿verdad? Que es en el que tenemos el doble enlace. Y ahora se va a agregar un agua, ¿verdad? El agua, eh, dice la hidratasa de arenoil-CoA, hidrata el doble enlace, actúa sobre sustratos de 4 a 18 carbonos, presenta 5 con actividades, una hidroliza la forma cis-enoil, que se cambia, AD3 hidroxiacil, isomeriza a 3,4 enoil, de 3,4 enoil a 2,3 enoil. Bueno, estas ya las vamos a explicar un poquito más adelante. Isomeriza el doble enlace de cisatrans, cataliza estas reacciones. Eh, estas reacciones ya las vamos a detallar un poquito más adelante, pero esta que está acá, que es como la básica, por decirlo así, ustedes ven aquí el doble enlace, se agrega en el segundo carbono después del carbonilo, es decir, en el carbono 3, ¿verdad? Si asumimos como 1, 2 y 3, ¿verdad? Se agrega el OH. Es decir, no en el carbono que está después del carbonilo, sino uno más. Y en el que está después del carbonilo se agrega un H, ¿verdad? Para agregar el agua completita. Y este compuesto se le llama, bueno, este es L3-hidroxiacil-CoA. Posteriormente a esto, ese compuesto es oxidado, ¿verdad? Dice el alcohol es oxidado a acetona. La deshidrogenasa del hidroxiacil coenzima A utiliza NAD y es específica para el L3 del hidroxiacilo, es decir, bueno, este que está en L, este alcohol, se oxida a un 3-cetoacil-CoA, ¿verdad? Y un par de electrones pasan a un NAD. Ok, ahora la decisión del cetoacil-CoA, que es básicamente que se rompe, ¿verdad? Dice, esta enzima primero hace un ataque nucleofílico al carbono 3-ceto, ¿verdad? A este de acá, utilizando un sulfidrilo
¿verdad? Es decir, la enzima tiene pues ahí algún residuo de cisteína que hace un ataque en este carbono de aquí, ¿verdad? Y se engancha acá. Y este otro pedazo se va a llevar el par de electrones. Se va a llevar el par de electrones, se va a protonar y va a quedar como un acetil-CoA. Entonces, estos dos carbonos del extremo se rompen de la cadena, ¿verdad? Y lo que queda va a quedar como un acil tiolasa, ¿verdad? Porque la enzima, o así la enzima, ¿verdad? La enzima es una tiolasa. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Se entiende, sí? Ok, y finalmente, este acil enzima, ¿verdad? Aciltiolasa, se libera de la enzima transfiriéndolo a una coenzima A, ¿verdad? Quedándome un acil-CoA. Es decir, el mismo ácido graso con dos carbonos menos. ¿Cuáles son los dos carbonos? Estos que salieron como acetil-CoA. Entonces, en términos generales, bueno, aquí tenemos un ácido graso enlazado a una coenzima A, ¿verdad? Él se reduce a transenoil-CoA, ¿verdad? Poniendo este doble enlace. Se hidrata a hidroxiacil-CoA, ¿verdad? Se oxida a cetoacil-CoA, se rompe, ¿verdad? Removiendo este extremo en el cual sale un acetil-CoA y dejándonos aquí un acil-CoA con dos carbonos menos, ¿verdad? Este acil-CoA eventualmente puede hacer una segunda ronda de beta-oxidación, ¿verdad? En la cual los carbonos que siguen pasan a transenoil-CoA, hidroxiacil-CoA, cetoacil-CoA y se le rompen otros dos. Entonces, como decíamos al inicio, siguiendo este ciclo de reacciones, podemos ir degradando dos carbonos y dos carbonos y dos carbonos y dos carbonos, ¿verdad? Cada ronda sale un acetil-CoA, un acetil-CoA, un acetil-CoA y un acetil-CoA. Y cada ronda sale dos electrones de un FAD, ¿verdad? Y dos electrones de un NAD. Y eventualmente, como decíamos, bueno, acá está ¿cómo se llama? El ácido graso, ¿verdad? Aquí está señalado como el que se va a convertir en el acetil-CoA del inicio, los dos primeros carbonos, ¿verdad? Se forma el transenoil, el hidroxiacil, el cetoacil, y se rompen esos dos carbonos del acetil-CoA, ¿verdad? Y este otro podría ser un ciclo más. ¿Entendida la beta oxidación? Si la pudiera volver a explicar, profe. Centrémonos en este ciclo de resumen, ¿verdad? Yo tengo una cadena, digamos que esta cadena tiene unos 10 átomos de carbono, ¿verdad? Esos 10 átomos de carbono, la primera transformación es que vamos a intentar.
Más bien voy a hacer uno como con 6. ¿Verdad? En la primera transformación, lo que ocurre es que aquí se va a formar un doble enlace. ¿Verdad? En la segunda transformación se va a agregar agua a este doble enlace. Eso va a agregar un alcohol que se va a agregar en la posición 3, ¿verdad? Y un hidrógeno acá, que no lo voy a representar. Posteriormente, lo que va a ocurrir, bueno, y este primer paso, el primer paso estaría catalizado de un FAD a un, bueno, pues al FAD reducido, ¿verdad? Este segundo paso sería de un NAD a un NAD reducido también, ¿verdad? En el cual vamos a tener acá una acetona y la próxima reacción sería pues en dos pasos, ¿verdad? Primero agregándolo a una enzima y después agregándolo a una coenzima A, entonces lo voy a poner aquí como la CoA. ¿Qué es lo que pasa? Que se rompe en un ácido graso que va a venir de esta parte de acá. Y en un acetil-CoA que va a venir de esta otra parte. Entonces nos queda un ácido graso que es de 4 carbonos acá. Entonces, él no va a pasar a ser el de 6 nunca. Bueno, podría ser por el proceso inverso, pero digamos no por beta oxidación, sino que podría seguir una segunda ronda. Es decir, ahora en esos 4 carbonos que quedan, podría ocurrir una transformación otra vez a transenoil-CoA, ¿verdad? Hidroxiacil-CoA, cetoacil-CoA, y romperlo, en ese caso ya quedarían como dos acetil-CoA. ¿Me explico? Es decir, básicamente es irlo rompiendo de dos en dos mediante este conjunto de reacciones. ¿Se entiende o no se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Ok, ahora, digámoslo así, si yo tengo un ácido graso, por ejemplo, que es como este que dice aquí, que son 14 carbonos, pues yo hago una ronda, saco un acetil-CoA y me quedan 12. ¿Verdad? Hago otra ronda, saco un acetil-CoA y me quedan 10. Hago otra ronda, me sale un acetil-CoA y me quedan 8. Otra más y me quedan 6. Otra más y me quedan 4.
Y sobre el D4 se hace una ronda de beta oxidación y ya me quedarían los últimos 2 acetil-CoA. Y listo. Se degradó todo el ácido graso. Pero bueno, eso sería si yo tengo un ácido graso que es de número par, que son los más frecuentes, ¿verdad? Pero no son los únicos que hay. Que sea número par y además que sea saturado, ¿verdad? Porque primero, si él tiene un doble enlace, el ácido graso tiene un doble enlace, ese doble enlace no va a ser trans, ¿verdad? Va a ser cis. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos algunos que son de número impar o que tienen dobles enlaces? Esas son estas reacciones que están acá. Dice acá, por ejemplo, que la carne tiene un 0,1% de ácidos grasos impares, entre 15 y 17 carbonos. Es decir, bueno, también esto, la abundancia de ácidos grasos impares es muy pequeña, ¿verdad? En términos generales, son, ¿cómo se llama? Son pares casi siempre. Pero cuando hay uno impar, bueno, digamos que son 15, ¿verdad? Entonces se hace una ronda, quedan 13, se hace una ronda, quedan 11, se hace una ronda. Es decir, se hacen beta-oxidaciones normales hasta llegar al propionil-CoA. Es decir, hasta dejar los últimos 3 carbonos. ¿Qué pasa cuando quedan los últimos 3 carbonos? Bueno, dice acá, el propionil-CoA es carboxilado para obtener D-metilmalonil-CoA. ¿Esto qué es? Bueno, viene una enzima, la cual gasta un ATP, ¿verdad? Lo rompe el enlace, nada más, sale tanto el ADP como el fósforo inorgánico, ¿verdad? Y al mismo tiempo toma un carbonato ácido y le mete un dióxido de carbono aquí, en esta posición, ¿verdad? Transformando esto en metilmalonil-CoA. Posteriormente viene una enzima que se llama epimerasa, la cual aquí sencillamente cambia la estereoquímica de este carbono, ¿verdad? Dice el D-malonil-CoA se isomeriza a L-metilmalonil-CoA. Es decir, es el mismo compuesto, nada más con la estereoquímica opuesta. Y después ocurre un reordenamiento a succinil-CoA, ¿verdad? Dice una mutasa cataliza el ordenamiento del malonil-CoA a succinil-CoA por migración del carbonil-CoA y un hidrógeno en presencia de una adenosil-cobalamina, ¿verdad? Una forma de la vitamina B12, ¿verdad? Y se transforma a succinil-CoA. ¿Y qué creen que le pasa al succinil-CoA? Cuando vimos la parte de la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Teníamos este otro ciclo. ¿Verdad? El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs. Aquí hay succinil-CoA. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ese residuo de propionato se puede transformar en este succinil-CoA que sigue su camino por el ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos ácidos insaturados? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí habla del linoleil-CoA, ¿verdad? El que viene del ácido linoleico. Entonces dice aquí que primero ocurren 3 beta oxidaciones normales, ¿verdad? Entonces se quedarían 2, 2 y 2.
Y después del doble enlace me quedarían 1, 2, 3. Esto, bueno, aquí contando el mismo doble enlace, 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Qué ocurre en esta parte? Dice que viene una isomerasa y mueve este doble enlace que es cis, ¿verdad? Naturalmente lo convierte en uno trans. Y además lo mueve de carbono, ¿verdad? Porque aquí estaría entre inicia en el carbono 3, ¿verdad? 1, 2, 3, 3, 3, 4, ¿verdad? Aquí quedaría, inicia en el carbono 2, ¿verdad? 2, 2, 3. Ok. Una vez que ha hecho esto, entonces pasa una ronda más de beta oxidación. Pero la beta oxidación ya no partiría de la primera reacción porque ya tenemos el transenoil aquí, ¿verdad? Es decir, ya tendríamos este segundo. Entonces, sencillamente, lo que hace es continuar, ¿verdad? El proceso. Es decir, que si uno tiene uno saturado, uno que es insaturado, hay un FAD que no se produce, ¿verdad? Continúa con el resto de las reacciones. Entonces, por supuesto, como ocurre una ronda más, sacamos 2 carbonos, ¿verdad? Y aquí, bueno, nos quedan ¿cómo se llama? 2 enlaces, ¿verdad? Y el segundo doble enlace. Perdón, 2 carbonos. Aquí ocurriría como la primera reacción de la beta oxidación, ¿verdad? En la cual esto se transforma a un transenoil, ¿verdad? Sin embargo, bueno, aquí se forma una estructura que es resonante. Lo cual no es tan bueno. ¿Verdad? Porque, ¿cómo se llama? Bueno, es una estructura que es relativamente estable, ¿verdad? Y también puede tener un acomodo diferente con los sustratos, ¿verdad? Entonces, aquí digamos que puede haber un problema para seguir con el resto de las reacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el transenoil? Que se utiliza parte del poder reductor. Un segundo. Perdón, se utiliza parte del poder reductor para reducir uno de estos dobles enlaces. Y me queda un transenoil, pero el enoil ya no está en el carbono 2,3, sino que está en el 3,4. ¿Verdad? Entonces todavía requerimos que una isomerasa lo pase del 3,4 al 2,3. ¿Verdad? Y una vez que lo tenemos aquí en 2,3, pues ya puede continuar haciendo una beta-oxidación normal, ¿verdad? Para continuar, por ejemplo, acá con ya uno de 8 carbonos y ya puede continuar haciendo beta-oxidaciones normales. ¿Se entiende la idea? De mi parte sí, profe. Uno a veces lo que se pregunta es por qué el cuerpo hará ese montón de reacciones, ¿verdad? Uno se imaginaría que debe haber un camino más simple. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero yo digo, por ejemplo, uno dice, aquí ya estaba en 2,3, ¿verdad? Era tanto como reducir solamente y listo, ¿verdad? Y no había que hacer pero lo reduce dejando uno que más bien está en el 3 para después moverlo al 2, ¿verdad? Como que son muchos pasos para hacer algo que tal vez desde la lógica de uno se ve muy simple, pero desde
pues, la lógica de los caminos enzimáticos no es así. Pero bueno, ahí eso es parte de lo que es la bioquímica. Enzimas diferentes o es la misma enzima multifuncional. Vamos a ver, ustedes recuerdan hace un rato cuando les estaba enseñando. Ahí está. Esta enzima. Esta enzima dice hidroliza la forma 2,3 del enoil-CoA a dihidroxiacil. Isomeriza el 3,4 enoil-CoA a 2,3 enoil-CoA. Esa es una de esas reacciones que vimos ahí al final. Isomeriza el doble enlace de cis-a-trans. Esa es otra de las reacciones que vimos ahí. Cataliza transenolizaciones y cataliza la racemización de 3. Bueno, esta es más relacionada con esto. Pero estas otras reacciones sí son catalizadas por esa enzima. Digamos, es decir, es la misma enzima que cumple varias funciones, pero digamos aquí uno tiene que tener cuidado cuando analiza esto, porque digamos estamos generalizando un proceso que ocurre en un montón de organismos. Entonces, a veces, por ejemplo, un organismo no tiene una deshidrogenasa, sino que tiene varias. Y tal vez alguna deshidrogenasa tiene actividad más específica para algunos que para otros en un organismo. Por ejemplo, la abundancia relativa de los ácidos grasos en los diferentes organismos es distinta. Eso quiere decir que posiblemente algunos tienen mayor facilidad para degradar cierto tipo de ácidos grasos, o sea, ciertas cadenas o cierto tipo de insaturación que otros organismos. Igualmente a la hora de sintetizarlos, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, cuando hablamos de todas estas enzimas, pues las decimos como una de ellas, pero realmente pueden ser grupos de ellas. Puede variar un poco de un organismo a otro. Ok. Lo que continúa aquí, en el libro está en el capítulo 21, y pues básicamente es pues un proceso inverso al que acabamos de ver, a la beta oxidación. ¿Verdad? Dice aquí, la síntesis de ácidos grasos la realizan complejos peptídicos organizados. El tipo de complejo varía según el organismo, pero el mecanismo es pues bien parecido. En eucariotas el acetato es producido por la beta oxidación y otros procesos se generan en la mitocondria y la síntesis de nuevo ocurre en el citosol, por lo que el acetato debe salir al citosol. ¿Verdad? Entonces dice aquí, el acetato es generalmente generado en la mitocondria como acetil-CoA, que forma citrato para forma citrato al reaccionar con oxaloacetato, ¿verdad? Esta es una reacción conocida del ciclo de Krebs, ¿verdad? De oxaloacetato a citrato. El citrato atraviesa las membranas de la mitocondria con ayuda de una proteína transportadora y se convierte nuevamente en oxaloacetato y acetil-CoA. Sencillamente lo que hace estas reacciones es sacar el acetil-CoA de la mitocondria. Dice aquí, bueno, el oxaloacetato ya no puede volver a la mitocondria. Y para retornarlo se debe reducir a malato. ¿Verdad?
parte del malato entra a la mitocondria con ayuda de un transportador, ¿verdad? Parte del malato en el citosol se transforma a piruvato por una enzima málica y el piruvato se introduce a la mitocondria por el transportador del piruvato, ¿verdad? Como ya habíamos visto. Es decir, aquí pierde un dióxido de carbono, ¿verdad? Y nos queda como piruvato. Ok, y dentro de la mitocondria, esto sería como para cerrar el ciclo nada más, el piruvato se transforma a oxaloacetato de nuevo. El malato puede reconvertirse a oxaloacetato por acción de la deshidrogenasa del malato. Entonces, aquí en la parte interna de la mitocondria tenemos acetil-CoA, ¿verdad? Que puede venir de degradación de ácidos grasos o puede venir de otras fuentes, ¿verdad? Puede venir de azúcares que tomaron el piruvato y se transforman en acetil-CoA también. Y bueno, y ocurre como la primera reacción de Krebs en la cual se transforma en citrato, pero el citrato tiene un transportador que lo puede sacar al citosol, ¿verdad? En el citosol, el citrato se rompe otra vez para liberar el acetil-CoA, ¿verdad? Y oxaloacetato. El oxaloacetato se convierte en malato. El malato podría entrar directamente otra vez y transformarse en oxaloacetato para volver a cerrar el ciclo. O podría convertirse en piruvato, ¿verdad? Ingresar como piruvato y transformarse en acetil-CoA. Ok. ¿Qué le pasa entonces al acetil-CoA para sintetizar? Aquí dice biosíntesis de nuevo, como para empezar a sintetizar los ácidos grasos. Bueno, dice aquí, la unidad de transferencia del carboxilo cataliza la carboxilación de la acetil-CoA a malonil-CoA. Le pegamos un CO2 que viene pues de un bicarbonato, ¿verdad? Aquí abajo. Y entonces ya tenemos un compuesto de 3 carbonos, malonil-CoA. Dice la transacetilasa del acilo carga un acilo de acetil-CoA. ¿Qué pasó? De acetil-CoA en la sintetasa del beta-cetoacilo. Este es otro acetil-CoA, ¿verdad? Porque el primero que teníamos había quedado como malonil-CoA. Bueno, aquí tenemos un segundo que se carga en una enzima. Ok. El malonil-CoA, dice la proteína transportadora de acilo, carga entonces el malonil-CoA. La proteína transportadora de acilo carga entonces el malonil-CoA de una carga el malonilo de un malonil-CoA por medio de la transferasa. ¿Verdad? Ahora teníamos uno de ellos que estaba cargado en esta enzima y otro de ellos que estaba cargado en la otra enzima. ¿Verdad? Ahora, el CO2 que habíamos perdido, que habíamos puesto originalmente se va a perder. Pero al mismo tiempo, ese par de electrones van a servir para que el acetil-CoA que estaba como malonil se enlace al segundo acetil-CoA, ¿verdad? Generando un beta-cetobutiril-CoA. No sé si me siguen. Básicamente, estos dos carbonos que están acá provienen de estos dos que estaban acá y estos dos que están acá
quedaron acá abajo. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Ok. Después lo que pasa es algo muy parecido a las reacciones de la beta oxidación, pero para el otro lado, ¿verdad? Aquí teníamos un cetoacil A, el cual se va a reducir, ¿verdad? Para dar hidroxiacil. En este caso, hidroxibutiril. ¿Verdad? Después, ese hidroxiacil se va a transformar en transenoil. Luego, ese transenoil se va a reducir utilizando más NAD a butiril. ¿Verdad? Luego, dice acá que la transacetilasa de acilo transfiere el butirilo de la proteína transportadora de acilo a la sintetasa de betocetoacil. Es decir, lo que hace aquí sencillamente es cambiarlo de enzima para volver a hacer otro ciclo. ¿Verdad? Es decir, en el otro ciclo pues se agregaría otro grupo acetil, ¿verdad? Y seguiría el mismo conjunto de reacciones para ir agregando de 2 carbonos en 2 carbonos. Ok. Además, los triglicéridos y los glicerofosfolípidos se sintetizan a partir de los mismos compuestos, ¿verdad? Los ésteres de la coenzima A de los ácidos grasos y el glicerol 3-fosfato. Dice un intermediario común de estos compuestos son los ácidos fosfatídicos, ¿verdad? Lo cual pues es lógico, ¿verdad? Y estos compuestos pueden sintetizarse a partir de glicerol o de dihidroxiacetona fosfato. La síntesis del glicerol también, que es la otra parte, ¿verdad? Si yo tengo piruvato, el piruvato pues puede convertirse a oxaloacetato por la piruvato carboxilasa. Luego el oxaloacetato se puede transformar en fosfonol piruvato por la fosfonol piruvato carboxilasa. Y después pueden pasar algunos pasos, ¿verdad? Para que se convierta en dihidroxiacetona fosfato. Es decir, es como estos pasos es como siguiendo la ruta de la gluconeogénesis, ¿verdad? Pero aquí cuando llegamos a dihidroxiacetona 3-fosfato, la dihidroxiacetona 3-fosfato pasa a una enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y se convierte en glicerol 3-fosfato. Y este glicerol 3-fosfato es el que puede seguir hacia la síntesis de ácidos grasos. ¿Verdad? Un poco como lo tenemos acá, la glucosa puede comenzar el camino de la glucólisis hasta dihidroxiacetona fosfato, o el glicerol puede venir de alguna fuente por allá, o el acetil-CoA podría transformarse en dihidroxiacetona fosfato también. La dihidroxiacetona fosfato se puede transformar en glicerol, ¿verdad? Y sobre el glicerol un acil-CoA de un ácido graso se le transfiere, ¿verdad? En las posiciones 1 y 2 para dar ácidos fosfatídicos y eventualmente el ácido fosfatídico se le transfiere el grupo de la cabeza para dar los ácidos, perdón, los glicerofosfolípidos.
Ok. Sobre la regulación de los triacilglicéridos o de los triglicéridos, decíamos acá, bueno, hay una parte que viene de la glucosa, ¿verdad? Y hay una parte que viene de las proteínas, ¿verdad? Las proteínas no son utilizadas comúnmente para este fin, pero sí se pueden utilizar también. Algunos de los aminoácidos se pueden transformar en acetil-CoA. Este proceso está regulado por la insulina, ¿verdad? Y el proceso de acetil-CoA para sintetizar ácidos grasos también está regulado por la insulina. Entonces, lo que les decía de los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Acumulación de compuestos como acetoacetato, como hidroxibutirato, como acetona, compuestos compuestos cetónicos. Eso también les pasa a los diabéticos y es parte pues del problema de la diabetes, ¿verdad? Por un mal, por un fallo, digamos, en la cantidad de insulina y en el mecanismo de regulación. Sobre la regulación, bueno, también tenemos que tener en cuenta, bueno, hay una parte que se almacena en el tejido adiposo, ¿verdad? Como habíamos visto, del tejido adiposo puede salir como ácidos grasos que se puede transformar para hacer este combustible para los tejidos, ¿verdad? Y eventualmente en el hígado también se tienden a sintetizar como ácidos grasos. Esta es otra ruta de la cual no voy a detallar mucho. Sencillamente es para que tengan una idea. El acetil-CoA también podría convertirse en esteroles, ¿verdad? Por ejemplo, y en varios pasos está involucrado el citocromo 450. El acetil-CoA, por ejemplo, podría transformarse en de hidroxicolesterol, ¿verdad? Que eventualmente podría servir para la síntesis de colesterol, de varios derivados del colesterol, ¿verdad? Y eventualmente de ácidos biliares, ¿verdad? También podría ir hacia la producción de vitaminas y hacia la producción de algunas hormonas, ¿verdad? Testosterona, estradiol, cortisol, aldosterona, ¿verdad? Entonces, nada más así de manera muy, muy general, para que tengan idea, también el metabolismo está conectado por esa parte para la síntesis de este tipo de compuestos.